Guatemala necesita justicia. Tenemos que informar al pueblo guatemalteco sobre lo que está pasando en realidad. Vamos a analizar el caso más importante de este año, el caso Comisiones Paralelos. Justicia para Guatemala. Hola amigos, me llamo Igor Bitkov. Seguimos con nuestro proyecto Justicia para Guatemala. Y hoy vamos a analizar el caso más importante de este año, el caso Comisiones Paralelos. Cuando yo digo importante, significa que importante para la justicia. El caso Comisiones Paralelos empezó en la época de CICIG. Según CICIG, este caso empezó en el año 2014 contra el empresario Roberto López y el magistrado Giovanni Ariana. Crearon una versión que Roberto López manipulaba con las elecciones, favorecía a unos magistrados, a unos candidatos en los puestos de magistrados en las cortes y impedía que se eligen otros. Finalmente, en el febrero del año 2018, cuando CICIG estuvo en pleno poder, en este momento CICIG realizó capturas. Capturaron a Roberto López y capturaron a Giovanni Ariana. CICIG y FESI ante juez Alfán, la que llevaba este caso, acusaron al empresario Roberto López y al magistrado Giovanni Ariano en una supuesta relación de compra de un apartamento. Según versión de CICIG, Giovanni Arellano compró un apartamento en el año 2014, él y su esposa. Compraron con una ayuda de Roberto López, pero CICIG nunca presentó nada. ¿Cuál fue la ayuda? Tampoco no está claro de qué interés tenía Roberto López. Nunca ni CICIG ni FESI no presentaron qué beneficio él obtuvo de esto. Finalmente, los tenían en la cárcel varios años. El debate empezó en el año 2020 y fue suspendido por medio de un amparo. En el debate se descubrió que el apartamento fue comprado con hipoteca. El magistrado y su esposa regularmente pagaban esta hipoteca. Nunca encontraron ningún soborno, ningún dinero que Roberto López le dio al magistrado Oriana o algún magistrado más. Este caso ahora parece que ya está perdido para la FESI. CICIG no desapareció. Nació su hijo. Se llama FESI, Fiscalía Especial contra Impunidad. Y ahí tenemos otro personaje, Juan Francisco Sandoval, el heredero de Iván Velázquez. Juan Francisco Sandoval decidió renovar el caso Comisiones Paralelos. Pero ahí todo armaron mucho más serio. Ahí prepararon toda una operación clandestina. El nuevo protagonista del caso Comisiones Paralelos 2020 fue Gustavo Alejos. Gustavo Alejos, ex secretario del expresidente de Guatemala en años 2008-2012, Álvaro Colom. Tiene 5 casos penales por graves actos de corrupción. El juzgado de la jueza Alfán, con buena vista de FESI, le otorgaron un beneficio, permanecer en un hospital. Gustavo Alejos en el febrero del año 2020 estuvo en un hospital. En estas fechas fueron realizadas las elecciones de candidatos a magistrados de las salas y de Corte Suprema, para después presentar esas candidaturas al Congreso. Fueron elegidos 270 personas candidatos para los magistrados. Entonces, en estas mismas fechas, Gustavo Alejos, teniendo todos los beneficios de parte del juzgado de mayor riesgo de Erika Ifán, con buena vista de FESI, recibía en su apartamento, en este sanatorio en zona 2, a varias personas que trabajan en campo jurídico, varios magistrados, varios jueces, varios diputados. FESI vigilaba todos los pasos de Gustavo Alejos en su permanencia en este hospital y documentaba todas sus reuniones. Según la versión de FESI, en 5 días antes y en momento de elecciones, en el febrero del año 2020, 19 personas visitaron a Gustavo Alejos y, otra vez digo, según la versión de FESI, alteraron
todas las elecciones de los magistrados. Ya después de las elecciones, FESI realiza un allanamiento en este hospital, saca las evidencias, como ellos dicen, celulares, computadoras que usaba Gustavo Alejos en este hospital y declaran que ellos abrieron nuevo proceso penal, Comisiones Paralelos 2020. 3 meses después, Corte Constitucional, presidido por Gloria Porras, ordena a la FESI emitir un informe para el Congreso de Guatemala relacionado con las elecciones de los candidatos a magistrados. Y ahí FESI presenta ese informe donde pone los nombres de las personas que visitaron a Gustavo Alejos y pone 43 números telefónicos de personas que también trabajan en el campo jurídico. Como resultado de todo esto, Juan Francisco Sandoval pide anular las elecciones y elegir nuevos candidatos. ¡Qué cosa más rara! El mismo FESI permitió que Gustavo Alejos permanece a este hospital. El mismo FESI vigilando todos los días cómo Gustavo Alejos violaba las reglas del sistema penitenciario, recibía a las personas que supuestamente podrían influir en las elecciones, y FESI permitió todo esto. Lo documentaba y lo permitía. Según ellos es un crimen, pero ellos estaban vigilando este crimen. No lo impidieron de ninguna manera. Después esperaron 3 meses, ya después de elecciones, y de repente sacan este informe con propósito de anular todas las elecciones. ¿No les parece esto algo anómalo? Entre todo, FESI presentó como pruebas en este su informe otro informe de la Fundación Mirnamac. Según ellos, Fundación Mirnamac hizo su propia investigación, lo llevó a FESI, FESI lo presentó como ya todo está comprobado. En este informe, la Fundación Mirnamac pone su punto de vista que existen algunos grupos de algunos magistrados, grupos de intereses, como ellos dicen. Pero la cosa más ilegal, como me parece, fue lo que FESI hizo público y presentó la lista de 43 números telefónicos de los magistrados, de los jueces. Cualquier persona puede ahora saber que tal y tal magistrado tiene este número celular. Puede extorsionarlo, puede amenazarlo, puede hacer cualquier cosa, puede hacer su vida imposible. Y eso sin tener ningún permiso jurídico para investigar a esos magistrados, para iniciar un proceso penal contra ellos, porque todos gozan de antijuicios. Entre esas personas afectadas por la actitud de FESI está el magistrado presidente del Instituto de Magistrados de Guatemala, magistrado de una sala de rama civil, Estuardo Castillo. Fue la única persona que presentó denuncia contra FESI, contra Juan Francisco Sandoval por esta actitud. Su denuncia él presentó públicamente, lo hizo público. Cuando yo analizaba todo esto, me llamó mucha atención su entrevista a el periódico Plaza Pública. Todos sabemos que es periódico aliado de Juan Francisco Sandoval, de FESI, de todo este grupo, mafia, como yo digo. Entre todo lo preguntaron, ¿y por qué usted presentó esta denuncia? ¿Qué delitos cometió FESI? Y su respuesta me parecía muy lógica y muy correcta. Primero, Juan Francisco Sandoval presentó el informe de la Fundación Mirnamac como una prueba, donde Fundación Mirnamac define que hay tales y tales grupos delictivos entre magistrados. Y eso sin investigar. FESI no hizo ninguna investigación, nunca fundamentó. ¿Y por qué son delictivos estos grupos o otros grupos? Otra cosa, ¿cómo fue armado ese caso? ¿Por qué la jueza Erika Ifán y Juan Francisco Sandoval empezaron ese proceso como una conspiración sin cumplir los pasos necesarios? Este caso no correspondía a Erika Ifán, no correspondía al juzgado de mayor riesgo. Según la ley, el Ministerio Público debería presentar este caso ante Corte Suprema y Corte Suprema debería decidir a qué juzgado debe enviar este caso.
estos pasos nunca fueron cumplidos. Creo que desde este momento Estuardo Castellanos se hizo gran enemigo de Juan Francisco Sandoval, de El Caifán y de toda esta mafia. ¿Y cómo siguió el proceso? Por un año no pasaba nada. Ahí eligieron nuevos magistrados en Corte Constitucional y salió que ninguno de los candidatos pegados a esta mafia que encabeza Juan Francisco Sandoval, ahí vamos a decir las cosas claras, ninguno de estos candidatos no logró ser elegido a Corte de Constitución, excluyendo Gloria Porras, pero su elección ya fue denunciado, reclamado y en este momento Gloria Porras como candidata no está juramentada como magistrada de Corte Cassat por única y simple razón, su elección era ilegal. Yo me imagino, con toda esta rabia, con todo este fracaso, un año después, en febrero de 2021, Juan Francisco Sandoval, con jueza Erika Caifán, reactiva el caso Comisiones Paralelos. Ahí meten preso al rector de Universidad San Carlos, a ex rector de Universidad San Carlos y otras varias personas acusados de este simple hecho de reunirse con Gustavo Alejos. Y las noticias, últimas noticias de la semana pasada, salió que Gustavo Alejos sale de la cárcel. Le quitaron un caso penal, le dieron clausura de este caso. A cambio, Gustavo Alejos se hizo testigo protegido del caso Comisiones Paralelos y ya dio sus testimonios. Aquí quiero poner una remarca. El caso está en reserva. Toda la información debe ser reservada, no puede ser público. Sin embargo, los medios de comunicación pegados a Juan Francisco Sandoval ya filtraron información, ya filtraron varias páginas del testimonio de Gustavo Alejos. Y ahí voy a analizar. Ahí salió, según el nuevo testimonio de Gustavo Alejos, que Estuardo Castellanos, que el magistrado valiente que inmediatamente denunció a Juan Francisco Sandoval por sus actos ilegales de este caso, según este testimonio, es un protagonista de todas las alteraciones de estas elecciones. Estuardo Castellanos, quien no tenía ninguna reunión con Gustavo Alejos, ahí no estaba en la lista que presentó FESI en su momento, no estaba entre esas 19 personas. Lo que varios jueces, magistrados, se reunieron con Gustavo Alejos, con cualquiera, y acordaron que no son idóneos, Yasmín Barrios, no son idóneos Erika Caifán, juez Galvez, etc. No es necesariamente delito. Ellos pueden comunicarse, ellos pueden hablar esos temas. Pero aquí yo veo que FESI, si es delito, entonces FESI es cómplice de ese delito. FESI preparó todo eso para que Gustavo Alejos, estando en este hospital, se reuniera con esos magistrados, jueces y funcionarios. Entonces FESI lo permitió, no solo lo permitió, lo provocó para eso. Y FESI, vigilando estas reuniones, vigilando todas estas anomalías, como ellos dicen, nunca lo impidieron. ¿Cuál fue su motivo? Tal vez pensaban, ok, si eligen nuestros magistrados, entonces está bien. Si eligen otros, entonces ahí vamos a armar un caso. Y ahí quiero decir algo más. En la audiencia 8 de enero del año 2021, FESI presentó ante juez Caifán vídeos y fotos de un magistrado que también tenía reunión con Gustavo Alejos. Se llama Harald Torches, el presidente de la Sala Segunda. Este funcionario sí podría influenciar a las elecciones. Él fue candidato para ser elegido como magistrado. Él y todos miembros de esta Sala Segunda, Santos Sagbachol y Edwin Ruano. Esos tres personajes nunca fueron acusados por parte de FESI. Contra ellos no presentaron nada, ni un informe, ni una acusación. Aunque sí presentaron esos videos y fotos con otro propósito. Entonces, ¿qué podemos ver? Selectiva la justicia otra vez. A unos magistrados sí los acusan, a otros no los acusan. Entonces, ¿con qué criterio? Yo puedo decir, criterio de la Sala Segunda es uno simple. Sala Segunda favoreció muchas veces a Gustavo Alejos, pero lo importante, lo principal para FESI fue confirmar
la condena totalmente ilegal contra nuestra familia. Y eso, Sala Segunda lo hizo. Corruptos criminales magistrados, protegidos por Juan Francisco Sandoval, tienen su impunidad. Solo por eso. Solo confirmar la condena ilegal contra nuestra familia. Ahora, ¿cuál fue el precio por todo este lujo que ahora tiene Gustavo Alejos? Con sus casos penales está libre, está en la casa. El precio fue caro. Para Guatemala le dieron sobrecimiento de un caso. El caso se llama Red de Lavado y Poder. Se trata sobre un gran, enorme soborno que recibió Gustavo Alejos de parte de un empresario Maynor Palacios, a quien pertenece la constructora Sigma. ¿Por qué me llamó a interés este caso? Porque ya denuncié a Juan Francisco Sandoval, que encubrió un crimen de tal maldad. Es que esta Sigma en su momento recibió un gran crédito del gobierno, $280 millones en total, y debería construir una carretera desde Esquintla hasta la frontera de Salvador. Entonces la carretera nunca fue construida. El dinero, $280 millones fue robado, pero nadie lo investiga, nadie lo interesa. ¿Por qué? Porque Maynor Palacios tiene una socia poderosa, se llama Telma Aldana. Telma Aldana en su momento, cuando era fiscal general, presionó a los diputados del Congreso a cargar este crédito. Entonces, este Maynor Palacios pagó un soborno, $8 millones a Gustavo Alejos en el año 2011, 56 millones de quetzales. Ahora, Erika Ifán con Juan Francisco Sandoval clausuraron este caso. Juan Francisco Sandoval les presta impunidad, como a la constructora Odebrecht, donde robaron otros casi $400 millones. ¿Dónde está la justicia? Guatemala necesita justicia. Justicia para Guatemala se llama este programa. Guatemala necesita justicia. Y para obtener esta justicia, tenemos que darle información a la gente, informar al pueblo guatemalteco sobre lo que está pasando en realidad. Vamos a ver por qué este proceso es tan importante para Guatemala. Aquí se trata de las cosas fundamentales de la justicia. El acusador y juzgador no pueden ser uno solo. Juan Francisco Sandoval intenta de llevar a los puestos de magistrados a sus candidatos. Y este sistema ya funciona en Rusia, en Cuba, en Venezuela. Y podemos ver, ahí no hay justicia. Y aquí en Guatemala ya nosotros experimentamos esta justicia. El mismo Juan Francisco Sandoval con Erika Ifán y con Yasmín Barrios condenaron a nosotros, las personas refugiados de la persecución de Vladimir Putin, a 47 años de la cárcel por supuestos delitos que nunca cometimos. Y hay cosa muy importante. En este proceso acusan y meten en las cárceles a las personas por reunirse con Gustavo Alejos. Gustavo Alejos no tiene ningún poder. Gustavo Alejos ya hace muchos años dejó de ser funcionario. Pero veremos, Erika Ifán, en nuestro proceso, llevando caso contra nosotros, perseguidos políticos por el régimen de Vladimir Putin, se reunía con representantes de este régimen, se comunicaba con la embajada rusa, les informó sobre las penas previstas a cuales nos van a condenar 2 meses antes de empezar el juicio. Eso sí es delito. Lo que queremos nosotros, por medio de este programa, que en Guatemala el sistema de justicia no se convierte en algo parecido a lo que tiene Rusia, Venezuela y Cuba. Juez y acusador no pueden ser unidos, no pueden tener ningún contacto aparte de la sala de audiencias, y acusador FESI no puede influir de ninguna manera en las elecciones de los magistrados. Gracias amigos por escuchar este video hasta el final. Necesitamos su apoyo. Por favor, compartan este video con más personas que pueden. Ponen su like, suscríbanse en este canal y hasta pronto.